Amén. Le damos gracias a Dios porque nuevamente estamos aquí. Yo quiero que le den un aplauso al Señor, ¿verdad? Como Iglesia de Cristo desde la ciudad de Lauderhill Hill. Amén, amados. Queremos enviarle cordial saludo a todos los que nos puedan ver, escuchar a través de la internet, donde quiera que esté en este estado, fuera de Estados Unidos, donde quiera que esté. Nosotros declaramos que esta palabra predicada y enseñada hoy sea de mucha bendición. Amén, amados. Aleluya. Y nos gozamos. Sabemos que Dios puede usar de una manera positiva las redes, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y aprovechemos para eso. Sabemos que hemos tenido noticias de que nos han visto muchas personas la prédica, el mensaje, ¿verdad? Que damos cada domingo sobre todo, y bendecimos y damos gracias al Señor. Amén. Amén. Hoy queremos concluir el tema. Quiero pedir, hermano José, que me ayude en Hebreos capítulo 3. Voy a terminar la segunda parte del tema, alcanzando la meta. Hablábamos en primer lugar que hay dos cosas muy importantes para alcanzar la meta dentro de lo que es la vida espiritual, el creyente, el cristiano, el hijo de Dios. La primera, decíamos la vez pasada, en el mensaje pasado, como primera parte, que conlleva una responsabilidad. Díganle a su hermano, el cristiano, el hijo de Dios, tiene una responsabilidad con su Señor. Amén. Y en esta responsabilidad, decíamos la vez pasada, que conlleva dos cosas. Número uno, que hay un deber. ¿Cuál es el deber? El deber número uno, de anunciar las buenas nuevas de salvación, de hablarle a la gente de Cristo en todo tiempo, en toda ocasión, a tiempo y fuera de tiempo. En todo aspecto se tiene que hablar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Qué bueno y qué oportuno es cuando usted se dispone en su corazón y en su mente y abre su boca y le dice a alguien, por lo menos, ¿sabes una cosa? Que Cristo te ama. Quizás se asuste la persona y le diga, ¿y quién es ese Cristo? Quizás nunca ha escuchado de Jesús, ¿verdad? Porque no ha sido revelado. Pero viene usted, ¿verdad? Con pasión, con deseo y con conocimiento de la palabra y empieza a explicarle quién es Jesús. Y el Espíritu Santo de Dios empieza a usarlo. O sea que hay una responsabilidad, y en esa responsabilidad hay un deber de anunciar las buenas nuevas de salvación. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, el cual se va a manifestar y juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques, que enseñes, que exhortes, que instes, que hables a tiempo y fuera de tiempo la palabra. Eso es lo que le dice. Ahora, tenemos igual que Timoteo una responsabilidad de hablar y de anunciar las buenas nuevas de salvación por la experiencia de la nueva salvación en Cristo nosotros. Sí, díganles, hermanos, tenemos una responsabilidad y hay un deber que cumplir. O sea que lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Número dos, en la responsabilidad para alcanzar la meta, tenemos también que la palabra de Dios nos pone, nos declara que debemos de ser ejemplo y testimonio, sobre todo a un mundo que se pierde. Debemos de ser testimonio a la iglesia misma, como parte de ella, siendo salvos e hijos de Dios, pero también tenemos que ser un testimonio no solamente en el comienzo y en el principio de la salvación, sino que en el proceso, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las necesidades, las tentaciones, lo que sea, el propósito de Dios cuando te salva es llevarte hasta el final y darte la victoria. En otras palabras, alcanzar la meta. Hemos dicho anteriormente que una de las debilidades, por así decirlo, de las inoportunidades de un ser humano, es que hay veces que con gozo, con alegría, con emoción, nos formamos metas y las iniciamos, pero nunca las concluimos. Pero en la vida espiritual, díganles, hermanos, en la vida espiritual hay que perseverar y hay que ser de ejemplo y de testimonio y llegar hasta el final. Le guste a uno, le cueste o no le cueste, debemos de nunca olvidarnos que hay alguien que ha prometido que estaría con nosotros todos los días. ¿Hasta dónde dice? Todos los días hasta el fin del mundo. Hasta donde se terminen las cosas, hasta donde lleguemos con nuestra vida aquí, pero perseverando en Cristo Jesús. Pablo lo hizo, fue ejemplo y fue enseñador y el padre espiritual y guió la vida de Timoteo y de Tito.
Por eso es que le dice, ¿verdad?, que se esfuerce en la gracia y que predique el Evangelio, que cumpla su ministerio. Pero Pablo se pone como ejemplo mismo. Y al final le dice, mira, Timoteo, yo ya estoy ready, ya estoy listo para que me boten la cabeza, para ser sacrificado. Porque ya el Espíritu Santo le decía, ¿verdad?, que hacia dónde iba. Ya no iba a hablar más de la palabra, sino que iba a morir por causa del Evangelio. Y le dice, ¿verdad?, yo he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he ganado la carrera. Por ahora lo único que me espera es recibir con toda certeza, ¿qué cosa? La corona de justicia que el juez justo me tiene preparada. Y él declara, pero no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Hay que ser ejemplo. Dígale a su hermano, hay que ser ejemplo, y es parte de nuestra responsabilidad para alcanzar la meta. Amén. Ejemplo no solamente al que tiene la misma fe tuya y que ahora está en ese mismo rollo, ¿verdad?, en la salvación, de perseverar en una vida santa y apartada del mundo del pecado, sino ejemplo sobre todo a los que no conocen a Cristo, para que cuando te vean a ti y a mí, ¿verdad?, ellos entiendan que hay una marcada diferencia y que tu estilo de vida representa la vida santa de Dios. Esa vida santa que es la única que nos edifica y nos hace bien. Fuera de Cristo no hay bien para nosotros. Y yo quiero concluir, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 3. Leemos del versículo 7 al 13 en primer lugar. En segundo lugar, alcanzar la meta no solamente conlleva responsabilidad, conlleva fidelidad y lealtad. Dígale a su hermano, hay que aprender a ser fiel. Pero sobre todo, hay que aprender a ser leal. Amados hermanos, encontrar personas que en ciertos aspectos son fieles, quizás es fácil, porque hay fidelidad con condición. Y entonces se esfuerza por ser fiel porque le conviene, porque quizás hay algún interés. Pero encontrar una persona con un espíritu de lealtad, eso es muy difícil, pero no es imposible. Dile a su hermano, alcanzar la meta conlleva también ser fiel y ser leal. Y aquí vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 13. Y en esta parte yo quiero hablar de cuidarse del engaño del pecado. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el pecado puede engañar y puede endurecer el corazón. Y aunque usted y yo estamos en Cristo y fuimos iniciados en la salvación por la fe, el diablo siempre va a tratar de luchar desde afuera, a través del sistema del mundo, y el pecado como naturaleza desde adentro va a tratar de levantarte para engañarte, para endurecerte, para que no sigas y no alcances la meta. Y aquí vamos a ver un ejemplo precioso que la palabra de Dios nos deja. Y podemos identificarnos en los tiempos que estamos viviendo. ¿Son tiempos fáciles o son tiempos difíciles? Hoy más que nunca, Efesios, el apóstol Pablo dice, vean cómo anden y observen los días que no son tan buenos, son malos. Y dice el apóstol Pablo, no sean tontos. La palabra dice, no sean insensatos, sino sabios, para que sean entendidos de cómo están viviendo los últimos tiempos, que no son tan buenos, son malos y son peligrosos. Cuando Dios saca a la nación de Israel, Dios quiere hacerle bien y Dios quiere que cada israelita lo conozca y se relacione con él y conozca el corazón de Dios. Lo saca físicamente y lo introduce al desierto, pero para probar el corazón. Si Dios nos llama en la salvación, pero no te prueba a ti, no prueba tu fe y no prueba tu vida, no le vas a hacer de mucha utilidad ni te va a hacer bien. Porque Dios necesita desarrollar su carácter. No le importa el carácter con que veniste formado. En la esclavitud, en el engaño, lo que hiciste, lo bueno y lo malo, no le importa a Dios. Dios quiere desarrollarse en ti y en mí como nuevas criaturas. Quiere formarse, quiere abrirse camino. Pero para eso muchas veces tenemos que ser probados. La nación de Israel no entendió estas cosas. Ellos se sintieron felices de que ellos no recibían azotes físicamente de parte de los opresores de Egipto en aquel tiempo.
Pero no se dieron cuenta que Dios quería tratar con ellos, no solamente liberándolos físicamente por afuera, sino liberándolos verdaderamente en su verdadera necesidad por dentro. Porque la lucha, la más grande batalla de la cual uno necesita ser liberado, no está por fuera, sino está adentro, en el daño, en la necesidad que hay en el corazón. Y ellos no entendieron eso, les costó. Y después que Dios los sacó y vieron con sus ojos físicos las maravillas, los juicios que Dios hizo en el desierto, no fueron aprobados. La mayoría de ellos, y estoy resumiendo esto para leer ahí, de 20 años en adelante, los más adultos no comprendieron el propósito santo de Dios, de sacarlos con el objetivo de llevarlos a cumplir una meta, de llevarlos a posesionar la tierra de Canaán. ¿Y qué pasó? No le creyeron al Señor. Dígales, hermano, cuídate. Porque aunque estés en Cristo, puede ser que seas nuevo o seas viejo, cuídate, porque el enemigo va a tratar siempre de engañarte para endurecer tu corazón y que seas no un creyente, sino un incrédulo y te apartes del camino de la salvación. ¿Hay que cuidarse? Sí. Y es la primera parte que quiero tocar aquí. Hay que cuidarse del engaño del pecado. Versículo 7 en adelante del capítulo 3 de Hebreos. Y nos dice y leemos. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, versículo 8, no endurezcas vuestros corazones. Y el apóstol pone un ejemplo, como en la provocación. Aquí se refiere a lo que hizo la nación de Israel cuando Dios los sacó y los llevaba en el proceso para llevarlos a darles como posesión la tierra. Provocaron a Dios, tentaron a Dios, se rebelaron contra Dios. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. La pregunta es, ¿cree usted que Dios los llamó para que ellos estuvieran vagando y al final de 20 años en adelante, hasta llegar a los más viejos, quedara postrado y enterrado en un desierto? No. ¿Cree que Dios los sacó para eso? No. Yo le hago la pregunta, ¿crees que Dios te llamó para ser un derrotado o un victorioso? ¿Tú crees que Dios te llamó para dejarte a medias o para ayudarte a completar y llegar hasta el final de tu vida? ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué? Si hay algo que dice la palabra de Dios, es que sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. Y lo que sale de su boca y lo que dice en su palabra, seguro que lo cumple. ¿Por qué muchas veces aparentemente Dios falla? No, Dios nunca falla. Los que fallamos somos nosotros, que no hemos aprendido a creerle a Dios y a sustentarnos en su palabra. Pero Él sí es fiel. Y lo va a seguir siendo. Lo hizo en el pasado con aquella nación con que Él había sido un pacto a través de Abraham. Pero hoy más que nunca lo sigue y lo quiere seguir haciendo a través de su iglesia. Y tú y yo somos hijos de Dios y somos esa iglesia amada. Dígale a su hermano, no hay que descuidar la salvación. Porque la salvación conlleva un proceso. Un inicio, un proceso y tiene un final. Sigamos en el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron mis obras. 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Aquí hay algo antes de continuar leyendo esto. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hermano, qué duro es esta declaración que Dios hace. Note que la hace no en el tiempo en que ellos verdaderamente estaban en el desierto. Ya la hace mucho tiempo después, cuando la iglesia ya está. Porque está aquí usando ya prácticamente a un hombre en el nuevo pacto. Pero Él está recordándole a la nueva generación, como nos está recordando a nosotros, que lo que ellos hicieron en el desierto, también tú como persona, como individuo, como familia o como iglesia, puedes hacerlo, porque el diablo y el pecado nos pueden engañar si se lo permitimos.
dice, a causa de lo cual me disgusté contra la generación. ¿Sabe por qué? Muy sencillo. No aprendieron a escuchar la palabra de Dios. En aquel tiempo eran directamente sus mandamientos, decretos y todas las ordenanzas que Dios les dio, usando a quién, a Moisés, su siervo. ¿A dónde se las dio? No se las dio estando en Egipto como esclavo, se las dio como libres en un monte, para que lo conocieran, para que se acercaran, para que lo adoraran, para protegerlos, para cuidarlos, para formarlos como nación y establecerlos como reino en una tierra. Amén. Ese era el propósito de Dios. Dígale a su hermano, Dios tiene propósito. Con tu vida, con nuestra vida, como individuo, con la familia, como iglesia, con una nación, con una sociedad. Dios tiene propósito. Dígale a su hermano, cooperemos con Él. No trunquemos, no resistamos al llamado de Dios, al proceso de Dios. Cooperemos, ayudemos a que la obra de Él se concluya, se termine. Logremos la meta. Estuve disgustado. ¿Cuál es el problema de esta? Siempre andan vagando, dice, en sus corazones. Usted sabe lo que es un vago, ¿verdad? No hay palabra para qué detallarle mucho, usted sabe. Un vago. ¿Cuáles son las características de un vago? Sencillamente, este es lo que es un vago. No trabaja, ¿verdad? No es diligente, no quiere hacer nada, se conforma con lo que tiene, no tiene iniciativa, no se levanta, no hay ánimo, etc. Pero aquí dice, siempre andaban vagando en su corazón y por lo cual no han entendido, no han conocido mis caminos. Hermano, qué duro es saber de que hay una reprensión de Dios hacia un pueblo que tuvo la especial oportunidad de ver los portentosos milagros que Dios hizo con ellos, sobre todo cuando estaban en Egipto, para sacarlos. 10 juicios, 10 plagas. Y cuando los saca todavía, ¿verdad?, que vienen dirigidos por Moisés y llegan a la orilla del mar, toda aquella nación completa, con niños, con animales y con todo, endureciendo Dios el corazón de Faraón, dice Faraón, no, yo cometí un error, yo tengo que seguirlos y tengo que traerlos de nuevo, los necesito. Y va detrás de ellos y su ejército y los alcanza, pero Dios está de por medio y empieza y le dice a Moisés, extiende tu vara, y hace uno de los milagros o portentos más grandes que hemos visto y conocido, de la cual la palabra de Dios nos habla. Abriendo un mar completo, volviéndolo en seco para que os pasaran. Y pasan. Cruzaron ese mar e hizo grandes maravillas. Sin embargo, su corazón logró ser engañado y andaban como vagos en el desierto. Ya para ser introducidos, le dice Dios a Moisés, manda a 12 espías, ¿verdad?, a 12 príncipes para que vayan a espiar a cada príncipe representando cada tribu y vayan para que compruebe que la tierra que les estoy ofreciendo y se la prometí a Abraham y a ustedes como su descendencia es verdaderamente buena. Y es lo que yo les digo. Entraron los 12 príncipes como espías, trajeron la evidencia de que verdaderamente la tierra era correcta, era buena, como Dios solo decía. Sí, la trajeron. Sin embargo, solamente 2 de ellos le creyeron a Dios. Y no vieron las circunstancias, no vieron las debilidades, no vieron lo amurallado de las ciudades, ni lo grande de los hombres, sino que dijeron, esta es una buena oportunidad, y si el Señor está con nosotros, estos gigantes los vamos a comer como un pedazo de pan. Si el Señor está con nosotros, nosotros les vamos a ganar. Amén. 2 de ellos tenían un espíritu diferente, pero los otros 10, ay no, si no, a nuestro parecer y nuestra mente somos como langostas, nos van a aplastar como cucaracha. No, mis amados, ¿quién te dice que en la vida espiritual no se van a levantar pequeños gigantes y de toda cosa para retrasar el favor y el propósito de Dios en tu vida y no alcanzar la meta? ¿Quién te lo ha dicho que no? Sí, lo van a ver. Es más, Dios lo va a permitir. ¿Saben por qué? Porque necesitamos ser probados. Por eso hay que cuidarse. Por eso hay que cuidarse, número 1, de no darle lugar a las circunstancias, ni al pecado que por dentro va a levantarse, ni al diablo que ya no tiene legal derecho sobre ti porque eres hijo de Dios y ya eres salvo. Pero de todas maneras,
Aleluya, mis amados, Dios nos quiere dar la victoria, pero el diablo te quiere destruir a ti y a mí. Siempre va a haber algo que se va a tratar de levantar para atrasar el favor, el propósito de Dios en tu vida y para que alcancemos la meta. Es más, mejor dicho, es para que Dios alcance lo que Él quiere a través de nosotros. Debemos de cuidarnos. ¿Qué pasó con esta generación? Andan vagando siempre su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Por qué? Se volvieron rebeldes, no le creyeron a Dios, no honraron a Dios y a su palabra. ¿Qué pasó con ellos? Quedaron postrados en el desierto. Vamos a seguir terminando ahí. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En aquel tiempo no van a entrar a la tierra. ¿Quiénes fueron los que entraron según la palabra de Dios? De 20 años para abajo, los más jovencitos. Una nueva generación, y de los viejos solamente dos, Josué y Caleb, mis siervos, dice el Señor, en los cuales hubo un espíritu diferente. Le creyeron a ese Señor. Versículo 12. Miren, hermanos, y aquí está la advertencia para ti y para mí en los tiempos de hoy. Lo mismo que sucedió con aquella generación, los mismos ataques, el mismo espíritu de incredulidad que puede endurecer tu corazón por el pecado, que los volvió rebeldes a ellos, que los hizo vagos en su pensamiento porque claudicaron, no se mantuvieron firmes en una misma mentalidad, en un mismo propósito, no le creyeron a Dios, se desviaron, no permitieron que Dios fuera honrado. Lo mismo, mis amados, lo que hicieron aquellos, también nosotros podríamos estar propensos si nos descuidamos. Los mismos, amados hermanos, ataques, tentaciones, lo que puede endurecer o endureció el corazón de Dios, también puede suceder contigo. ¿Cuántas personas, hermano, comienzan con ese fuego en las cosas de Dios? Y todos se lo quieren comer y alcanzar y todo. Pero no se dan cuenta que no es por emociones, esto no es por sentimiento, esto es por principios, y esto es por lo que la palabra de Dios dice. No te dejaré, yo te voy a sustentar. No es por lo que tú piensas o sientas, es por lo que tú crees de que tu Dios te ha dicho, yo te voy a sustentar, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. No tengas miedo, lo que yo te he prometido, yo lo voy a cumplir. Amén. Amados hermanos, y eso Pablo le dice al apóstol, dice, miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo ¿de qué? De incredulidad para apartarse ¿de quién? De cualquier Dios. No. Satanás no le importa apartar a un religioso. No le importa apartar a un borracho, a alguien que nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo y que no está perseverando en las cosas santas de Dios. No le interesa. ¿Sabes por qué? Porque está desviado. Y se habla de Dios, habla a su manera, pero el Hijo de Dios, lo que hemos tenido un encuentro personal con la autoridad de Dios, y ahora Cristo es nuestro Señor, debemos de entender de que es Dios quien nos salvó, nos sacó, y Él mismo nos va a introducir hasta el final, nos va a llevar para darnos la victoria. Amén. Que van a haber momentos difíciles, no es que van a haber, ya los ha habido. Yo tengo ya casi 30 años de estar en el Evangelio, 26 de estar casado, amados hermanos, y usted va a poner pastor y nunca ha tenido problemas, ni como persona, ni como familia, ni como matrimonio. Hermano, los hemos tenido. Desde el mismo comienzo, cuando entregué mi vida a Cristo, yo tuve problemas, luchas en mi propia familia, etcétera, tentaciones, lo que sea. Hubo momentos en que yo dije, no, esto se acabó y aquí se terminó, yo no sigo más en Cristo. Pero siempre había algo, había una llama, había algo por dentro, no por afuera, había algo por dentro que me inquietaba por la noche, me inquietaba de día, todos los días, que nunca me dejó caer. Nunca me dejó de dejar de creerle a mi Dios y a su palabra, y me decía por dentro, tienes que seguir, tienes que poner tu mirada en el Dios verdadero. Si Él te llamó, tiene un propósito y quiere cumplirlo en tu vida, y a través de tu vida colabora con Él, coopera con Él. Aprendí a amar a mi Dios desde el inicio. Le entregué mi corazón de todo, con todo mi corazón. Mi vida se lo di. Me enamoré de Cristo. Primeramente me enamoré de Él y después de ella. Y le dije, Señor, antes que se enamore de mí, que se enamore de ti. Si se enamora de ti, te amas, me va a corresponder y me va a entender. Amén. Pastores, oraciones un poco. No, oraciones verdaderas. Porque si Dios no trataba con el corazón de ella, no iba a entender.
lo principal de mi vida. ¿Sabe qué? El ministerio que me daba. Y Dios la ha transformado, la cambió, me la trajo a mí. Y estamos aquí, 26 años. 2 muchachos llenos de victoria. Y más fuerte que nunca. Porque quiero que en mi vida personal, en mi llamado, en mi esposa, en mis hijos, pero yo quiero que en ustedes se cumpla el propósito de Dios y alcancemos la meta. Que no quedemos postrados en el desierto vago de la vida mundana, a donde se levantan serpientes y escorpiones siempre. En el mundo, en el sistema, en la vida pasada estuviste en un desierto, pero ahora si estás en la tierra prometida y su nombre es Jesús, de donde vierte la leche y la miel, el significado del amor y de la gracia, mantente firme en esa gracia y en ese amor y nunca te salgas de ahí. Créele a Dios, créele a su palabra. Venga lo que venga, vale la pena serle fiel al Señor, colaborar con el Espíritu de Dios y con la declaración de su palabra y no andar vagando como lo hicieron ellos en el desierto. ¿Van a venir momentitos? Sí, siempre van a venir. Pero no es para desanimarse. Vale la pena cuidarse y ser fiel al Señor. Es su palabra. Vale la pena. Para que no haya en usted corazón malo de incredulidad y los haga apartarse del Dios vivo. Dile a su hermano, solo hay un verdadero Dios y vivo. Y si Él te llamó, Él es el que te va a ayudar a culminar. Nosotros solos no lo vamos a hacer, pero si Él te llamó y colaboras con Él, podemos lograrlo. Amén. Versículo 13. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Siempre les he dicho y les he enseñado, no es tanto lo que te sucede por afuera, las circunstancias, las debilidades, las tentaciones, lo que puede endurecer tu corazón. Lo que puede endurecer tu corazón está dentro de ti. Y es una naturaleza pecaminosa que va a tratar siempre de levantarse para desviar tu mente y tu corazón y tu consagración de Dios. Siempre habrá algo por afuera que va a tratar de engañar tus sentimientos, que va a tratar de engañar tus pensamientos, que va a tratar de engañar el verdadero sentido como alma en la salvación que Dios te ha dado. El alma no es salva directamente en el instante en que le dimos la vida a Cristo. La salvación del alma es un proceso. Por eso hay que perseverar hasta el final. Amén. Dios salva tu espíritu porque Él necesita tu espíritu y mi espíritu para venir a morar en Él. Si Él libera y salva nuestro espíritu y viene a morar y a poner su presencia por el espíritu en nosotros, tenemos la capacidad de poder soportar todo lo que venga por dentro y por fuera y lograr las metas. ¿Por qué? Porque Dios no está viviendo afuera, Dios viene a habitar dentro de nosotros. El propósito de Dios en y a través de la nación era formar de ellos un reino de reyes y de sacerdotes, que lo amaran, que lo apreciaran, que sustentaran su gloria y su presencia y entendieran que un verdadero Dios los había llamado. Amén. Y que así es como había mostrado el juicio contra Faraón, tipo del diablo, y de Egipto, del mundo, así ese mismo Dios los iba a sustentar y quería cumplir su propósito y lograr una meta. Amén. Gloria a Dios. Gloria. ¿Comprenden, mis amados? La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no se basa en yo pienso. La vida cristiana no es como decían, a nuestro parecer ellos son muy grandes. Las ciudades muy fortalecidas, muy amuralladas, no los podemos vencer. Claro que sí. Usted siempre tiene derecho de decir, yo no puedo vencer esto, porque tú solo no lo vas a hacer. Pero si tienes a Cristo y le dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí puedes vencer. Porque Él no lo va a hacer por ti. No, Él ya lo hizo por ti, por mí. Ya lo hizo en la cruz del Calvario. Cuando más pensó el diablo que había destruido la humanidad y todo el ser de Jesucristo, se dio una bofetada él mismo. Porque era necesario la experimentación de la cruz, de esa humanidad que representaba tu humanidad y la mía, para que el diablo fuera avergonzado.
para que el mundo y el pecado fuera derrotado. Amén. Y después, cuando se levanta victorioso por el poder del Espíritu Santo como resucitado, lo exhibe públicamente. Le dice a todas las potestades del mundo espiritual y visible: aquí está, yo soy el vencedor. El diablo ha sido derrotado. Le quité y le arrebaté las llaves de la muerte. Ya él no puede condenarlos a ustedes. Por eso me encanta Romanos capítulo 8, cuando dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la dirección del pecado ni de la carne, sino conforme a la dirección y el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Y el mismo Espíritu Santo atestigua a nuestro espíritu. Desde ahí, en nuestra conciencia, Dios nos da la seguridad de que somos verdaderos hijos de Dios, porque Él nos ha adoptado en su amado Hijo Jesucristo. Tú y yo no vamos a vencer solos. Nunca lo pienses. Porque Satanás, como espíritu, es más poderoso que nosotros. Pero si dentro de nosotros hay un Dios vivo y verdadero que te da la capacidad, se revela a ti, ha tenido misericordia, te recibió como estabas, ahora está ordenando tu vida y te quiere fortalecer, puedes obtener la victoria y llegar a la meta. Amén. Gloria a Dios. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Usted sabe, cuando alguien se levanta con ese ímpetu, ¿verdad? Con esa diligencia, con ese deseo, con ese anhelo, con esa seguridad, con esa confianza: voy a comenzar esto, quiero iniciar esto, quiero lograr esto, voy a aprender esto, voy a estudiar lo que sea, voy a poner un negocio, lo que sea. Y en ese momento, en el inicio, como que está con ese fuego y tiene esa confianza. Pero de repente como que todo se desvanece, hermano. Dile, hermano, la confianza la desarrolla y la establece. No tu inteligencia, no tu propia capacidad, sino la fe de Cristo que actúa poderosamente en ti. Y en su palabra, y en su sacrificio, en lo que ella hizo por ti. Esa confianza se convierte en la esperanza de gloria, no la esperanza ni la confianza que tiene el mundano o el que no conoce a Cristo. Que luego dice el dicho, ¿verdad? La esperanza es lo último que se pierde. Mentira del diablo. En el creyente no se pierde la esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra confianza y es nuestra esperanza de gloria, y Él habita en nosotros. Él ya obtuvo la victoria por ti y por mí, y nos ha declarado victoriosos. Por eso me encanta, porque dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme desde el principio hasta el final. ¿Qué cosa? La confianza. Así, cuando Dios te llamó y tienes ese fuego y que por fe le amaste y sabes que hay algo que está tratando contigo y te está transformando, esa misma fe se va a desarrollar. Ese mismo espíritu va a tratar de lograr algo, amados hermanos. En el nombre de Jesús, Dios va a obrar dentro de ti y te va a ayudar a avanzar hasta lograr llegar hasta el final. No estamos solos. Y no estamos solos como a veces los cantos dicen: qué bueno que Cristo está alrededor mío y me cuida. No. Dios no solamente te rodea y te cuida por afuera. Dios vive y se metió en ti y en mí. Habita en nosotros. Por dentro y por fuera, el Señor te ayuda a retenerte y te da fuerza y fortaleza. Podemos hacerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? En la fidelidad y en la lealtad hay que cuidarse. Cuidarse de no ser engañado. Porque la obra del engaño a través de la mentira, hermano, hoy más que nunca la gente vive de engaño, porque se tragan las mentiras del diablo, del sistema del mundo. Siempre pongo el ejemplo: miren las propagandas, miren los anuncios. Dígame si están basados en un anuncio y una propaganda en un espíritu de verdad. Dígamelo a ver si es cierto. No. A la hora de la hora, si usted se deja llevar, lo que va a ir a encontrar no es lo que le presentan a través de la propaganda. Al final es mentira, es otra cosa. Lo mismo en el mundo espiritual. Todo, ¿qué es lo que está ahí detrás de todo eso? ¿Qué mente cree usted que está? ¿La de un ser humano normal? No. Está en la mente de Satanás y de los espíritus y demonios de engaño, haciendo la obra de Satanás su líder. ¿Cómo lo logra? En corazones que no conocen a Cristo, o en corazones que tienen a Cristo, pero descuidan su vida espiritual. Descuidan su consagración. Se desvían de la consagración y del anhelo de amar y servir a Dios todos los días. Dile a su hermano: no te dejes engañar. Cuida tu vida espiritual. Dígale: cuídate como persona, cuídate como familia, cuida tu testimonio, cuídate.
porque hay que ganar a otros. Amén, amados. Lo podemos hacer con Cristo, sí. Leemos hasta el 17, creo yo que les dije, ¿verdad? La primera parte. Perdón, hasta el 13, ya estamos más bien en otra parte. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron? Sino los que salieron. ¿Y él sacó de dónde? De Egipto. Toda una nación completa. La generación de 20 años, los más responsables, los más adultos, no le creyeron. No le entendieron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Están haciendo unas preguntas y poniendo un ejemplo. Dice, ¿y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Cree usted que esto es duro para una nación en el cual Dios tenía gran propósito? ¿Cree usted que se sentará Dios honrado sabiendo de que Dios tiene grandes planes y propósitos en tu vida y a través de tu vida? Y Él en su corazón te anhela fervientemente y se entregó dándolo todo y el todo por nosotros, y que nosotros no colaboremos con Él para que Él alcance su meta. Me encanta David en el Salmo 138:8, él dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Ese hombre estaba plenamente seguro de que Dios, su relación con Dios, lo fortalecía, lo hacía capaz de lograr llegar a la meta. Me encanta porque en uno de los versículos dice, ¿verdad? Y estoy seguro que Él me va a guiar aún más allá de la muerte. David estaba plenamente seguro, ¿verdad?, que aún al partir físicamente de esta tierra, alguien lo estaba esperando, brazos eternos de amor. Los mismos que lo habían cuidado en la tierra mientras estaba en el cuerpo, él estaba plenamente seguro que al pasar el umbral de la muerte física, esos mismos brazos que lo sostuvieron, ese mismo amor, esa misma misericordia, ese mismo Dios vivo, lo estaba esperando en el mundo espiritual del bien. ¿Comprenden, mis amados? Sí. Aleluya. Terminamos hasta ahí, hasta el 19. Versículo 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de... Díganles, hermano, cuídate. Nunca permitas que tu fe se desvanezca. Porque el enemigo, lo único como objetivo que quiere lograr es desvanecer, desanimar, desaparecer tu fe de Cristo. No estoy hablando de cualquier fe, porque mucha gente, usted le va a escuchar decir, no, vale la pena porque la fe lo puede todo. Usted ha escuchado a muchas personas que hablan así, ¿verdad? Ten fe. Pero nada más, es un dicho, ten fe. Ahora la pregunta es, ¿fe en quién o a quién? Porque le pueden estar diciendo, ten fe, cree en Santa Bárbara. Le pueden decir, ten fe, cree en la oración, cualquier oración. No es el dicho de decir, ¿verdad? Ten fe, que la fe lo puede todo. La Biblia nos enseña que el autor y consumador de nuestra fe, de la fe verdadera, tiene un nombre, que es Jesús. Amén. Y el que la provoca, el que la libera, el que la fortalece, el que la usa para introducirte a la verdad, se llama el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no te va a fortalecer, no te va a guiar si no estás perseverando en la fe de Jesús, como el Hijo de Dios. Amén. Como el verdadero Dios vivo. Y eso fue lo que pasó con esta nación. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Qué difícil es encontrar un corazón, amados hermanos, endurecido por el pecado. Y qué triste, sabiendo de que no le pueden creer a Dios. Hay gente que se introduce en las cosas del Señor. Y en las primeras de cambios, como decimos al principio, o a los meses, o a los años, se desaniman por cualquier cosa. No están preparados. Cuando viene el momento de la dificultad de la prueba, como que no están listos y dicen, no, esto no es para mí. Cuando no les responden según ellos a su manera, y entonces empiezan a claudicar, a pensar en dos pensamientos, es que Dios no me escucha, es que Dios no me entiende, es que Dios no me responde.
Y como no reciben las cosas, ¿verdad?, que quizás están viendo a la manera de ellos, pero no a la manera de la voluntad de Dios, entonces ¿qué pasa? Se desaniman. La poquita o nada de fe que tenían, el diablo se la borra. Y si les presenta por ahí, ¿verdad?, un milagrito que es mentiroso, prefieren creerle la mentira al diablo que sustentarse en la verdad de Dios. Dios trabaja diferente, mis amados. Díganle, hermano, no te dejes engañar. La incredulidad, la Biblia lo declara como pecado. Como pecado. Y es la clave que Satanás usa para perder a la humanidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad es producto de una mentira que produce un engaño. La persona que tiene un corazón incrédulo es muy sencillo. No es que sea incrédulo 100%. No hay ningún ser humano que sea incrédulo. O como algunos dicen, yo soy ateo, no creo en Dios. No, mentira. La Biblia declara que lo que hay son necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es el incrédulo. Ese es el ateo. Es un necio que le prefiere darle lugar al enemigo. Porque el ser humano está entre dos clases de poderes. Uno para el bien y el otro para el mal. Debe de aprender a entender de que si no está en un reino, va a estar en el otro, no en su propio reino. Usted y yo hemos sido criaturas con propósito, pero no nos creó, ni nos ordenó, ni nos llamó Satanás. Porque ni siquiera él, antes en su verdadera oportunidad y propósito con que Dios lo creó, no era Satanás, ni era diablo. Era un querubín precioso y con una posición de autoridad y de adorador y de responsabilidad, pero no permaneció fiel. Descuidó su posición de autoridad, descuidó su propósito, descuidó su testimonio, descuidó todo. Y se arrebató y engañó a muchos. Pero mis amados, ¿qué es lo que usa él? La misma artimaña de su vanidad y de su orgullo que le va a revelarse. Él va a usarla para tratar de engañarte, para que no le seas fiel al verdadero Dios, al que te crió. Y no solamente te crió, sino que te formó en el vientre, te permitió la vida con propósito y luego ahora nos dio la oportunidad de ser salvo, de ser redimido. Porque el mismo Dios que te crió, no el diablo, vino a pagar un precio para podernos reconciliar y salvar de nuevo y llevarnos a una posición original como hijos de Dios. Amén. Nos falló Adán, pero el segundo, el postrer Adán, Cristo Jesús, no nos falla. Él es fiel. ¿Vale la pena serle fiel al Señor? Dígale, hermano, vale la pena serle fiel. No dejes, dígale hermano, no dejes que tu corazón se llene de incredulidad. Que no te engañe el pecado por dentro. No te dejes engañar. Deja que el Señor se revele cada día y te fortalezca. Aleluya. Yo quiero terminar aquí siempre amados hermanos, Hebreos capítulo 10. En la segunda parte de lo que estamos hablando, fidelidad y lealtad, hemos hablado de estas partes del 7 al 19. Y aquí encontramos dos cosas. Número uno, cuidarse del engaño y el pecado. Y número dos, retener la confianza del inicio, del principio. ¿Ven? Dios siempre va a producir una esperanza, una confianza, con un espíritu nuevo que te va a dar la fuerza y te va a dar la capacidad y también te va a dar la aprobación de que quien te llamó es verdadero y es justo y tiene el poder para capacitarte y lograr una meta. Amén. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo y verdadero. Y yo quiero terminar aquí en esta otra parte de Hebreos 10, 35 al 39 y quiero que le ponga atención. Porque con respecto a esto de la fidelidad y de lealtad, miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios y quiero ir terminando. Hebreos 10, 35 al 39. Dice, no pierdas pues vuestra confianza que tiene grande galardón. La pregunta es, ¿qué es lo que puede motivar a alguien a alcanzar una meta, a lograr un propósito? ¿Qué es lo que va a motivar? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Usted no ha visto que hay veces que usted le dice a los muchachos, mira hijo, haz tal cosa? Y ellos quizás aparentemente quieren hacer las cosas y hay veces que las hacen, ¿verdad?, a regañadientes,
pateando, demostrando gestos, lo que sea, porque en su interior no quieren hacer las cosas, a regañadientes, dice. Pero ofrézcale algo, motívalo y dígale, mira, si estudias, si logras hacer esto, te prometo darte esto. Mejor no se lo prometa si no se lo va a cumplir, porque lo va a ver, hermano. Mira, todos los días, mira, ¿te acuerdas lo que me prometiste? Mira cómo van las calificaciones, mira lo que estoy haciendo, pero te recuerda lo que me prometiste. O sea, lo va a motivar. Quizás sea por un interés, no importa. Sabe que Dios te da motivación con intereses para que te esfuerces y sigas adelante y logres el propósito en tu vida espiritual, en su llamado. Sí. Y déjenme decirles, es muy importante, dice, porque no pierdas vuestra confianza que tiene, ¿qué cosa? Grande galardón. Yo no le voy a dar un galardón a usted. Yo simplemente soy instrumento en las manos de Dios para enseñarle, para discipularlo. Y como hombre de Dios, con mi esposo y mi familia, y como persona trato de ser ejemplo para motivarlo. Pero algo sí sé que desde adentro, de una manera personal, del trato conmigo, en mi salvación con mi Dios, hay algo que me motiva. Y es que hay una gran salvación que me espera en la eternidad. Hay un grande galardón que me va a premiar. El esfuerzo, mis amados, que yo hago por aquí, usted no me lo puede pagar, ni yo le puedo pagar a usted, pero vale la pena. El esfuerzo físico, mental, emocional, de todo aspecto, Dios lo toma en cuenta porque es el proceso para llegar hasta el final. Dios no se olvida. Él tiene libros, la Biblia presenta que hay libros de la vida, el proceso de la vida. Dios nos conoce desde antes de tener cuerpo y vida, ya Él nos conoce. Cuando nacimos mucho más, y lo que Él quiere lograr, Él lo sabe. Cuando estamos fuera del vientre y en el cuerpo, lo único que necesitamos es colaborar con Él, creerle a Él. Y no perder la confianza que al final, en la salvación de nuestras almas, si somos fieles y no nos descuidamos, va a tener, ¿qué cosa? Un premio. Dígale a su hermano, hay un premio que te está esperando. No es Dios que te va a hacer perderlo si lo pierdes. Eres tú o soy yo. Él lo tiene. Él lo dio. Él lo logró. En Cristo lo ha dado todo. Cristo es la provisión. Cristo es la meta. Y Él está con nosotros. Aleluya. Y mire el 36. Porque es necesaria, ¿qué cosa? Para que habiendo hecho la ¿qué? ¿La voluntad tuya? No. ¿La voluntad del pastor? No. ¿La voluntad de la novia, del novio? ¿La voluntad de la suegra? ¿La voluntad del gobierno, del sistema humano? No, hermano. Mire lo que dice. ¿Por qué es necesaria qué cosa? Ayer teníamos reunión de matrimonio y en una de los elementos de lo que la palabra de Dios nos dice que es parte de la vestidura del nuevo hombre, de la nueva criatura en Cristo, es decir, que representa el carácter de Cristo, ahí está uno de los elementos y es la paciencia. La mayoría levantó la mano cuando mi esposa le preguntó, ¿en cuándo se creen que tienen necesidad de ser revestidos de esto y esto y esto? Cuando digo paciencia, hermano, los pies, los manos, todo. Porque, hermano, si hay algo que el diablo quiere hacer en tu vida es inquietarte, impacientarte. Porque un corazón impaciente y una mente que no es controlada, ayudada con la paz de Cristo, los nervios pasan de punta y los pelos parados y todo. Y cuando estamos en esa situación, hermano, aunque se inicien y se quieran terminar las cosas, no van a salir bien. Se necesita revestirnos. Se necesita tener paciencia. Yo les digo, hasta para abrir un candado o la puerta de la casa, y más si está a media oscura la entrada, que no sabemos dónde está la llave porque está costando y dígale a su mano, se necesita paciencia para que, habiendo hecho la voluntad no de nosotros sino la de Dios, obtengas ¿qué cosa? La promesa. ¿Es importante esto? Es vital. Dios promete darnos. ¿Quién es Cristo para ti, para mí? La confianza.
la esperanza que nos sostiene. Desde el principio hasta el final, Él no falla. Si hay algo que me mantiene firme a mí, en todo momento, como esposo, como hombre de Dios, como padre, en lo que me toca hacer, en el llamado y en mi posición como hijo de Dios, es que le pido al Señor nunca perder mi confianza y mi fe en mi Señor, que es fiel. Decíamos anoche, ¿verdad?, que el Señor decía, y esa es la pregunta: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Y el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, yo lo voy a comparar con un hombre que vino, que cavó y ahondó y edificó la casa sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos, la inundación del río, y pegó con fuerza sobre la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La Biblia dice que esa roca persiguió a los israelitas por el desierto. En un sentido figurado, Cristo estaba de por medio queriéndoles ayudar a los israelitas, y no lo vieron, no lo discernieron, porque la roca misma, figura en la cual Moisés la golpeó, que no debía golpearla, sino hablarle conforme a lo que Dios le había dicho, y de ella salió agua, y de la cual vivieron todos ellos en el desierto. ¿Tipo de quién era? Cristo en el desierto con ellos, y no lo entendieron. Si Cristo ha sido revelado como el camino, como la verdad y la vida en tu vida, yo te doy un consejo: no te salgas de Él. No te salgas de Él, porque después de Él no hay nada más. Amén. Y antes de Él tampoco. Él es lo mejor que nos ha acontecido. Amén. Gloria a Dios. Y que se nos ha revelado. Él ha sido fiel. Fue fiel al Padre. Se mantuvo firme en primer lugar, no porque te amó a ti en primer lugar, sino porque amó e hizo la voluntad del Padre. A eso vino a la tierra. Pero al hacer la voluntad del Padre, estaba tu salvación en Él. Si Él no hace la voluntad del Padre, nosotros no somos salvos. Pero Él se cuidó, se mantuvo fiel, firme. Hicieron todo lo que quisieron. No era meritorio, porque no era el necesitado Él, éramos nosotros los perdidos. Pero Él lo hizo, primeramente haciendo la voluntad de su Padre, y en segundo lugar, porque nos amó. Y Él es nuestra confianza. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro principio, nuestro inicio, es nuestra fortaleza y es nuestro final. Amén. Gloria a Dios. Para que al final obtenga las promesas, porque un poquito, y el que ha de venir vendrá. Dígale a tu hermano: un poquito más. Dígale: no te preocupes, un poquito más, Él va a venir. Amén. Gloria a Dios. Pastor, pero si tengo 50 y si llevo los 80, esperar 30 años, y si todavía no ha venido, no te preocupes, que en el tiempo tuyo es mucho, pero en el tiempo de Dios es un soplo de vida, es un poquito. Amén. Y en los tiempos que estamos viviendo, déjeme decirle, es un poquitico. Yo digo que una milésima de segundo en el tiempo y en la eternidad de Dios, para que Cristo venga. Pero de que Él vendrá, Amén. y no va a tardar. Amén. Pregunta: ¿qué clase de cristiano eres tú? ¿Eres de estos? Versículo 38, y vamos a ir hasta 39. Mas el justo no dice que por ser incrédulo vivirá, dice que por la fe vivirá. ¿Cuál es la fe? Cristo. Es mi verdadera fe. Amén. Es por Cristo que yo vivo. Amén. Mas el justo, nadie es justo en la tierra, sino por la justicia de Cristo. Y por la gracia que ahora habita en nosotros para vida eterna, por la justicia de Cristo, como dice Romanos capítulo 5. Dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, dígale a su hermano: no seamos como los israelitas. Si Dios te sacó del mundo y de la vida de perdición, dígale a su hermano: sigamos adelante. Si has puesto la mano en el arado, como dice el Señor Jesús, mejor mantén y mete el arado y dile al buey: jala, porque yo estoy metiendo el surco aquí, quiero que esto se termine hasta el final. Me encanta esa parte, porque el Señor dice: el que ha puesto la mano en el arado no puede voltear a ver atrás.
Y es que da el ejemplo del surquero, del campesino. Ahora se usan tractores y hay tecnología para preparar los campos para la siembra. En los tiempos de antes era el buey amarrándole un yugo, una especie de vara, que al final terminaba con una punta, y el arador, cuando metía la estaca bien metida en la tierra, y le decía al buey, no al toro, al buey, ¡tú! Sigue adelante. Cuando el toro o el buey salía hacia adelante, él tenía que llevar su vista puesta en el buey para que el buey no se le desviara, para que el surco saliera bien desde el principio hasta el final. ¿Qué quiere decir con esto? Si tú has puesto tu vida en Cristo como el verdadero arado, y si la iniciaste bien, es mejor que la termines. Amén. Amén, gloria a Y Dios. hermano, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. No te debes engañar por el enemigo. ¿Cuántos han metido ya el arado en la tierra? Amén. ¿Ya pusiste la mano en él? Sí, sí, sigamos adelante. Pero nosotros, pónganse en pie, porque yo quiero que lo leamos. Amén. Pero nosotros, Pero nosotros, usted puede decirle a su hermano, pero nosotros, Pero nosotros, pero nosotros, puede decirle a su hermano, pero yo, nosotros, como iglesia, no somos de los que retroceden para perdición. ¿Qué es lo que dicen? Sino de los que tienen fe para preservación de vida. amén. Es esa fe que te ha salvado, producida por el Espíritu Santo y que desarrolla y establece el carácter de Cristo. Es esa fe la que te va a desarrollar plena esperanza y confianza hasta el final. Esa esperanza y esa confianza de gloria es la que nos fortalece y tiene un nombre, su nombre es Jesús. aleluya. Los israelitas no entendieron. Dios quería hacer morada de ellos, una habitación, y Él quería lograr su meta. No lo logró con las generaciones viejas. Cuando regresaron de espiar la tierra, comprobaron que la tierra era buena y era verdadera. Solo 2 le creyeron. Los otros 10, ¿sabe lo que hicieron? Despertaron el corazón de toda una nación y los metieron con espíritu de incredulidad. Y empezaron a llorar. Dice que toda aquella noche empezaron a llorar a moco suelto, como decimos nosotros, y a reclamarle y a irse contra Moisés y contra Aarón, y casi le quitan la vida a los 2, a los únicos que creyeron, porque los otros 10, en vez de ayudarles, animarlos y decirle y unirse con los otros 2, y los 2 decirle, podemos lograr la meta, vamos a vencer los gigantes en el nombre de Jesús, de Adonai, nuestro Dios. Si Él está con nosotros, como dice Josué y Caleb, los 2 estamos con Él, con ellos, y toda la nación completa bajo liderazgo de Moisés, podemos lograrlo. Vamos a vencerlo, vamos a destruir las ciudades y vamos a posesionar la tierra. Pero los otros 10 lo que hicieron fue provocar y endurecer el corazón de toda la nación. Por eso Dios dijo, 40 días se tardaron en ir a inspeccionar la tierra. Les voy a dar 1 año por cada día como castigo, porque no me creyeron. 40 días se convirtió en 40 años. Y aún no quitó de ellos su misericordia, porque los mantuvo vivos hasta que el último de la generación más vieja no quedara postrado en el desierto. Pero no entraron. Y lastimosamente, hasta aún Moisés no entró a la tierra. ¿Sabe por qué? Porque lo hicieron fallar y ofender a Dios en cierto aspecto. ¿Vale la pena llegar hasta el final? Amén. ¿Tiene grande galardón la vida espiritual? Amén. Si tiene, vale la pena perseverar y serle fiel al Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma hasta el final. Levante su mano.